Vocalia Radio. Porque el periodismo no es una ciencia exacta. Vocalia Radio, un nuevo enfoque a la noticia. Bienvenidos a Vocales Radio, muchísimas gracias. Hoy es martes 20 de diciembre del 2016 y los saluda como siempre su amigo Andrés Torres Aguirre. Gracias por sintonizarnos a través de la red de Hidalgo Radio, donde estamos transmitiendo, como usted bien lo sabe, a los 84 municipios de la entidad. A usted que nos sigue a través de redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, ya lo sabe, nuestros podcasts en la plataforma de iTunes, del SoundCloud, ahí puede escuchar este programa y todos los anteriores. Las grabaciones, le dicen, en mis tiempos ahora son los podcasts. Y bueno, ahí usted nada más le da Vocales Radio y nos escucha este programa y cualquiera de los anteriores en los últimos 3 años. Vamos a iniciar. Las Vocales Radio ya están al aire. Once I was strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind. The fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place. Muchísimas gracias, volvemos con ustedes. Recuerden nuestros números telefónicos, el 7110848 y el 7111069. Vamos a iniciar, tenemos una invitada muy especial, hicimos un puente musical para recibir a la secretaria de Educación, Sayonara Vargas, a quien esta mañana le agradezco muchísimo que regreses a Radio y Televisión de Hidalgo, que estés con nosotros nuevamente. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muy contenta, de verdad es que tenía prácticamente, bueno, no voy a decir cuántos. No digas. Porque entonces empiezan a hacer cuentas Luis Enrique, quien está aquí en cabina también. Todos éramos unos niños. Exactamente. Y seguimos siendo, No, la sí, verdad, la claro. capacidad de la niñez no se pierde con los años. Sin embargo, es un privilegio estar de nueva cuenta después de mucho tiempo en esta cabina que ya remodelada, tan bonita, quedaron muy bonitas las instalaciones. Y cuando estaba yo, pues era más simple, pero sigue siendo la magia de la radio que te invita a transportarte a muchas emociones, y este es el poder de la estación. Así que te agradezco muchísimo revivir este momento contigo, Gracias. con tu noticiero, con un espacio tan importante que tienes a nivel estatal, y por qué no decirlo, pues traspasas fronteras. La verdad es que todo el mundo te está escuchando, y por eso me siento tan contenta de que me hayas invitado aquí esta mañana. Muchas gracias a la secretaria de Educación, Sayonara Vargas. Y bueno, rápidamente, reconocimiento a quien se lo merece. Son los muchachos quienes han hecho alma, vida y corazón de este sistema. Hoy ya estamos un poquito en mejores condiciones, ya nos vemos mejor, digamos, pero siempre ha sido el trabajo, el compromiso, de los que están allá atrás, de Saúl, de Quique, de Giselle, de Daniel, de mucha gente, de Raquel, que han estado con el compromiso siempre bien puesto de llevar el mejor trabajo para los hidalguenses. Y hablando de trabajo, Sayonara Vargas, la Secretaría de Educación Pública pues es un monstruo de 7 cabezas, y Sí. cuando no estás con el asunto de los sindicalizados, cuando no estás con el asunto de educación indígena, estás con el asunto de educación inicial, estás con secundarias, estás Con telesecundarias, universidades. y en todos lados Sí. hay 2 constantes. Primero, las condiciones que prevalecen en las escuelas, en los centros de trabajo, y segundo, pues las necesidades
que siempre el alumnado, los profesores, el personal de apoyo a la educación necesita. ¿Esto no ha cambiado a lo largo de los años? ¿No ves mejora? ¿Cómo encontraste pues el sistema educativo en 3 meses que ya tienes, 100 días que estás cumpliendo al frente de la secretaría más grande que tiene el sistema político, el sistema más bien público, el gabinete de Hidalgo? Exacto. Pues mira, encontré una secretaría, por decirlo, desordenada, digamos, en términos generales, y entonces ese desorden, pues obedece a lo que acabas de decir. Todos los días hay algo nuevo, todos los días piensas que ya viste todo, pero te sorprende un nivel u otro nivel. Las necesidades, pues a lo largo de los años se van generando porque hay nuevos alumnos que atender, hay nueva demanda, y entonces en ese trabajo constante en el que creas, operas, realizas, todo es al mismo tiempo. Sí, claro. Estás planeando, pero al mismo tiempo ya estás operando. Sí, porque la gente lo necesita en ese momento, no para el próximo ciclo escolar, ¿no? Así es, entonces de repente tú tienes planteado 20 maestros para el nuevo ciclo escolar 2016-2017, y de repente surgió que hubo más demanda, llegaron gentes de otras entidades, se abrieron nuevas colonias con nuevas escuelas, y de repente entonces necesitas 20 maestros más, y resulta que en los procesos administrativos que tú tienes a nivel federal o a nivel estatal, pues ya no te alcanza la bolsa y volteas a ver tu morralito, y entonces dices, ¿de dónde saco los otros 20 maestros? Y de inmediato tienes que empezar a corregir y a establecer. De ese desorden hablo, y de un desorden que quizá yo lo voy a tener en agosto, ¿verdad? Por las condiciones propias de la operación. Pero efectivamente, es la secretaría más grande y en la que estamos concentrados, Andrés, todos los días, y mi equipo de trabajo junto conmigo hemos estado trabajando prácticamente 20 horas diarias. Como robots, ¿no? Concentrados en cada una de las cuestiones que queremos atacar. Y la primera que quiero compartirte a ti y a tu auditorio es que lo que encuentro es una secretaría desvinculada de cada uno de los niveles educativos, y esto parece ser que es una constante, no tan solo en Hidalgo, sino en las demás entidades, en la que educación superior está por un lado, educación media superior por otro, educación básica inicial ni se diga. Sí, claro. No se conectan entre sí, hay diferentes reinos, ¿no? El reino de las telesecundarias, el reino de las primarias. ¿no? Incluso en la cuestión, y te cito un ejemplo así pequeñito para que nuestro auditorio más o menos lo pueda dimensionar, los maestros pugnan por tener una plaza de telesecundarias. Correcto. Porque las plazas de telesecundaria, por alguna razón que no alcanzo a entender, son mejor pagadas que las plazas de secundaria o las plazas de secundaria indígena. Correcto. Entonces, bueno, pues entonces tienes una gran demanda en un sector para trabajar y en otro lado tienes un déficit, ¿no? Sí, lo que luego de repente piden, bueno, nosotros queremos trabajar en telesecundaria, entonces empiezas a ver todos los perfiles, soy una normalista, con estas características, y ahora con el tema de la reforma tienes que ir a concursar, y entonces son muchas cosas que vas encontrando a lo largo de tu operación cotidiana, pero esos reinos tienen que convivir. Claro. Y entonces, aunque yo tenga reinos que nos separan ríos o nos separan abismos, necesitamos tender los puentes. Porque sucede una cosa, Andrés, si un niño de preescolar, el profesor que egresa ese niño de preescolar no se conecta y se comunica con el de primero de primaria o la primaria que tiene, nosotros no vamos a ver que Andrés trae un promedio de 10, o es un niño extraordinario y que tiene un tratamiento especial en primaria. O que tiene un 6 y que apenas pasó, como decir de panzazo, y entonces el maestro de primaria debe de saber que Andrés necesita un reforzamiento en primaria, en X áreas, matemáticas, en lenguaje, en comunicación, en ciencias naturales, etcétera. Y así sucesivamente en cada uno de los niveles, de tal suerte que estén articulados. En el ámbito educativo, y para los papás y todos los que nos escuchan, este movimiento se llama trayectorias escolares. Y para ello nosotros, para realizar una trayectoria escolar en donde Andrés, cuando entre
en preescolar, termine la universidad, porque esa es la obligación de la Secretaría, Sí, claro. que un chico termine. No, y esa es la apuesta, ese es el proyecto. Finalmente se invierte muchísimo dinero. Correcto. El Estado, el país, nuestros impuestos, los trabajadores mexicanos, invertimos. Así es. Esa es la gran apuesta, ¿no? Eso es lo que queremos, que los 100 niños que entran en educación inicial, los 100 salgan en profesional y además sean unos extraordinarios profesionistas. Y entonces, para que eso ocurra, debemos estar comunicados y debemos de estar articulados. Pero ojo, aquí también la política de la propia Secretaría no es trabajar con la escuela pública, sino también supervisar, acompañar, revisar todos los procesos de las escuelas privadas, porque estamos atendiendo a los niños hidalguenses Claro. y todos nos interesan. Todos los niños nos interesan que tengan deporte, por eso el Instituto del Deporte forma parte de la Claro. Secretaría de Educación Pública. Queremos que tengan investigación, por eso la Ciudad del Conocimiento forma parte de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues tenemos incluso el Museo del Reilete, que es parte como integral de todas estas actividades que cada uno de los niños tiene. Yo les decía en las audiencias que he tenido en la entidad que la educación es como las 4 patas, como si tuviéramos una mesa con 4 patas. Un niño debe saber matemáticas, que eso es una pata. La otra pata, el niño debe saber comunicarse y saber escribir en su idioma, en el idioma en español. El tercero es el tema del deporte. Si un niño de manera integral no realiza un deporte, y no es porque estés fitness o esbelto, el tema es salud. No se trata de una cuestión competitiva, es una cuestión de salud. De salud, claro. De salud, de tener una salud mental y tener una salud física. Y la cuarta son los valores. Y en esa parte, Andrés, nos estamos comunicando mucho y acercando con los padres de familia, Claro. porque es un factor importante. Yo siempre digo que sin los papás no estamos haciendo equipo. Y entonces son los 4 puntos, las 4 patas que necesitamos para que Hidalgo sea referente en educación, y esto pues apenas estamos transitando y Claro. estamos empezando a ordenar ese desorden del que te hablaba cuando iniciaba. Bien, digamos que este es el estatus que en este momento guarda la Secretaría. Tienen bien claras cuáles son las líneas de acción en lo que se refiere al trabajo, pero ya hace unos días revisaba pues, la prensa, el tema de los maestros, el tema de la regularización laboral, siempre ha sido un asunto para el tema educativo en Hidalgo, así toral. Los maestros tienen un sindicato legítimo, pues, porque es su derecho agruparse y defender sus causas, por supuesto. Pero aquí el tema es que desde que desapareció voy a hacer un poquito de historia para los que nos estén escuchando y que sean muy jóvenes, como los que están aquí en la cabina, como Daniel Zárate, por supuesto, él no vio esto. Los que son de mi generación podían salir de la secundaria, al terminar de la secundaria ingresabas a la normal sin tener, no se te requería el bachillerato, y a los 19, 20 años ya eras maestro, y mejor aún, el gobierno te ubicaba en una plaza, inmediatamente, automáticamente se te daba una plaza. Entonces tú, pues, entrabas a trabajar fast track. Sí. Ahora te piden, además de como un requisito indispensable, el bachillerato para ir a la normal. Bueno, ahora termina la normal y no hay un lugar automático en el llamado magisterio, en el llamado sector educativo. Hay que hacer toda una tramitología, todo un trámite para obtener, en primera instancia, un contrato temporal. El asunto de los contratos temporales, el asunto de ubicar a los maestros que llevan mucho tiempo sin plaza, también ha sido estoy seguro, de estas desórdenes que tú has encontrado. Sí, la verdad es que, bueno, traemos un proceso, como tú lo sabes, que es la reforma educativa, claro, a partir del 2013, y ese es un tema, pero lo que acabas de mencionar es muy importante. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es de identificar muchos de esos maestros que, por abonar en sentido positivo al comentario, esos maestros, esos jóvenes o esos señores que ahora lo son, decidieron ser maestros, Andrés. Y eso es muy padre, es muy interesante, claro, porque estamos hablando de vocaciones. Aunque no hayan cursado el bachillerato, la obligación ahora de la Secretaría de Educación Pública es habilitar a ese maestro, que decidió serlo, porque tú sabes que ahora tenemos profesores en la educación media superior o en superior
que pues estuvieron en una carrera de ingeniería civil Claro. y no encontraron empleo y entonces dicen, bueno, pues mientras encuentro... Optan por la docencia. Opto por la docencia como si fuera de segundo nivel, cuando es una vocación tan interesante porque estás formando un ser humano. Por supuesto. Y entonces mi reconocimiento primero a esos normalistas que ingresan en esas generaciones sin pasar por el bachillerato. Y entonces la SEP tiene la obligación de ahora actualizarlos, Por supuesto. habilitarlos en habilidades docentes. Esto quiere decir que mejoren sus procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula y que estén estudiando un posgrado en los temas educativos que le competen en su desarrollo profesional. Y segundo, pues ahora con los contratos temporales, con el tema de la reforma educativa, pues todos tienen la oportunidad de participar en una plaza, bueno, digamos, en un contrato temporal durante 6 meses y después de 6 meses pueden acceder a un examen y ya quedarse con su lugar definitivamente. Entonces esto le da la oportunidad a que siempre estemos en constante movimiento. Por eso hablamos mucho de la SEP en movimiento, porque efectivamente todos y cada uno de los procesos que suceden y ocurren continuamente en la Secretaría y más en el tema de las horas y en el tema de la asignación de horas, en el tema de asignación de plazas temporales, o plazas ya definitivas pasando la reforma, pues siempre estamos en movimiento en exámenes, evaluaciones, en participaciones de los maestros, y eso hace, más allá de ser una carga, desde mi punto de vista, genera frescura y genera actualización, que eso es lo que también nos hace falta. Es como también a ti, ¿no? Te refresca también a lo mejor un nuevo curso de locución o convivir con otros locutores. Finalmente, no es distinto el sistema educativo en donde la actualización, creo, en todos los ámbitos debe estar prevaleciendo constantemente. Esto que mencionas, mira, tengo aquí algunos datitos porque yo sí hice mi tarea, ¿eh? En 100 días, la SEP ha creado 4,129 horas de déficit. Es decir, están trabajando para pues que los maestros que te dicen, es que yo cubro 10 grupos, pero solo me pagan 9, o las secundarias, que es por horas, pues yo tengo que atender más grupos de los que se me paga. Bueno, ahí están trabajando, ¿no? Es el dinero fíjate que el segundo día, el segundo día que llegamos, el primer tema que nos abocamos fue a hacer déficit de horas. Sí, claro que es monumental, ¿no? Entonces nos dedicaba prácticamente 12 horas de nuestro tiempo en gestión federal, en gestión estatal, en reorganizar y saber dónde estaba Andrés, si efectivamente estaba trabajando, cuántas horas tenía de incremento, cuánto estaba ganando, o era un nuevo maestro, o si había ido al examen de la reforma o no, o si había resultado idóneo y seguía estando con nosotros o no idóneo, digamos, todos Entonces, sí creamos 43 claves docentes autorizadas de manera federal. Eso es una gestión súper importante porque las gestiones de nuevas plazas normalmente las hacen cuando se crean jubilaciones. Y nosotros este año no jubilamos y creamos nuevas plazas y creamos nuevas horas y ordenamos muchas de estas cuestiones que estaban en el aire y que pues eso en realidad lo realizamos en menos de 100 días. Eso es muy interesante porque estamos hablando de dinero que se reprograma para el Estado por parte de la Federación y es dinero que durante todo el año y por siempre, mientras esos maestros que hayan sido beneficiados estén trabajando y luego sus jubilaciones, se va a estar recibiendo. Por eso es importante hablar de esa gestión. Exacto. Mucha gente no lo entiende. Muchos dicen, pues es que creen más plazas. Recuerdo yo las marchas del desaparecida normal del Meche, donde decían los muchachos, pues creen más plazas. No. Como si fuera así nada más, pues sí, denles trabajo. El asunto es que tiene que programarse con dinero federal. Es correcto. Y no es un asunto que sea para este año, ¿no? No. Es para los 30 años que el maestro promedio tiene que trabajar hasta el día que se jubile y después los años que esté jubilado, ¿no? Sí. Entonces No es un tema de aquí a diciembre, no es de me decían, bueno, pues paga de aquí a diciembre. No. Claro. Ese maestro sigue frente a grupo y nos impacta en 40 millones de pesos anuales. Por ejemplo, Y ¿no? entonces, en un segmento chiquito que logramos regularizar, pero el siguiente año, pues vamos a tener más crecimiento, ampliación de la cobertura, y entonces vamos a volver a tener este tipo de problemas. Aquí el tema es ser muy sensible y conocer muy bien el sector
y no fallarle también a los papás, porque los papás pues quieren que sus hijos estén en clases, quieren que tengan un maestro frente a grupo o una maestra, y entonces nosotros debemos estar abonando y todos los días tratando de... Esta es la gestión más importante, Andrés, porque lo que importa o lo que necesita la Secretaría es que todas las escuelas tengan a sus maestros dentro de las aulas. Claro, que estén al frente. Por eso, aunque suene difícil, de repente a mucha gente no le haya parecido, la instrucción que da Omar Fayad Meneses, gobernador de este estado, a Sayonara Vargas, al decirle, quiero que des clases. Para muchos podría sonar un asunto mediático, incluso facilón, chabacano, pero el asunto es que cuando la Secretaría de Educación Pública entra a un aula, no solamente ve a los chamacos bien bañados ese día o bien peinados, porque sabían que iba a ir la Secretaria de Educación a dar clases, sino que ahí la secretaria se da cuenta de cuál es la condición en la que están trabajando, cómo están los baños, cómo están los pizarrones, siquiera tienen gises. Sí, exacto. ¿No? Fíjate Y que es lo mejor cuando primero. llegas y tocas la puerta y buenos días, pues no me dan chance de pasar, pues, ¿quién es? Pues la secretaria de Educación, ¿no? Como hiciste ahorita en La el- Rovirosa, ¿no? O Que en no el CAM, o en el CAM. en el también, CAM 3 que de te repente presentas. llegué y entonces Ajá. el vigilante pues no me conocía Ajá. y de repente le digo, pues soy la secretaria de Educación, vengo a revisar el CAM, ¿me permites pasar? Y todavía No. fue a preguntar que allá estaba una señora que decía Que era la secretaria. Sí, claro. Entonces, bueno, eso ocurre, pero de hecho ahorita en 2 horas estaré en una telesecundaria en Que no Tulán. digas cuál. Sí, No, para que una les... telesecundaria y voy a ir a dar clases, pero eso es vivir la escuela. Si tú no la Claro. vives, puede ser que Daniel Zárate me diga lo que pasa en una escuela y me voy a quedar con eso. Y los funcionarios no nos debemos de quedar con eso. Debemos de ir a la escuela, al medio donde estamos trabajando, conocer las instalaciones y los maestros no me dejarán mentir. Al baño que voy es al baño donde van las niñas y los niños y es mi primer recorrido, son los sanitarios y bueno, al final veo pues si están limpios, si no, qué pasa y llevo a la persona del INIFE que es de construcción para que vea cómo, La en qué condición condiciones está están todo, ¿no? y cómo les podemos mejorar. Y tener una planeación correcta, porque de repente decimos, sí, la cobija está chiquita, pero yo considero que con una buena planeación y poniendo en prioridad quién es, en qué momento, pues le doy prioridad a los baños, le doy prioridad a un techado, o le doy prioridad al aula que tiene ya hoyos y se está trasminando, cae agua. Y entonces ahí, en ese sentido de regularizar todo, es como hemos podido avanzar durante estos, pues ya un poquito más de 100 días. Ya casi 100, ya más de 100 días, y son un montón de temas. Nosotros tenemos apenas 15 minutos, nos están regalando 10 minutos más. Muchísimas gracias a Radio y Televisión. Pero yo quiero comprometer a la secretaria Sayonara Vargas, la secretaria de Educación, que está ahí con nosotros, para que nos visites nuevamente y hablemos de otro tema. Claro. Otro tema que es muy polémico. Hace unos días platiqué con la secretaria de la Contraloría, y me dijo que estaban revisando, en términos de lo que es la ley de responsabilidades públicas, de los servidores públicos, todas las cuentas que te dejaron en la SEP. Esto con origen de, bueno, la Secretaría de Educación pidió que se revisara porque no estaba muy claro, no entendía muy bien cómo estaban ahí los términos de la entrega-recepción, y se citaron a comparecer a varios exfuncionarios del área de finanzas. Pero este tema pues todavía está circulando, todavía está en la propia Contraloría, y el día que tú puedas, yo quisiera comprometerte Con para mucho que gusto. volviéramos a platicar, porque pues hablar de la SEP, Híjole, pues es, imagínate. pues por dónde empiezas, ¿no? O sea, Sí. dime un sector, dime un área donde venga un proyecto. Puedo dar tu Twitter, tu Facebook. Sí, tu... y además que la gente participe, porque Claro que sí. a nosotros nos gusta mucho la interacción con la Mira, tenemos un montón de llamadas, nada más que pues, Qué yo quería interesante. platicar. Pues a la siguiente, si Yo quieres, quería nos las comentas. aprovechar el tiempo para que pudieras platicar con nosotros. Mira, nos hablan de la escuela, de los CAMS, por ejemplo, junto a la SEP, antes del Hospital del Niño, del DIF, la escuela de Bitácora Anotar Violencia, y no le entiendo muy bien lo que me dice aquí. Otros me dicen del tema del festejo de los maestros, por supuesto. Nos sugieren los 3,000 alumnos que recibieron transferencia del modelo orientador vocacional, Ah, sí, la sí, ciudad del súper conocimiento, interesante, ¿no? ¿Qué va a claro. pasar? Y bueno, un montón de temas. Sí, muchísimos temas. Hemos trabajado en todos los frentes. Lo que sí puedo asegurarle a tu auditorio es que hemos trabajado desde educación inicial hasta educación
profesional en el tema del deporte y en la ciudad del conocimiento, incluso el Reilete, que nos ha acompañado en las giras. Esta es una secretaría que arropa a todos sus organismos. Por supuesto. A todo lo que dependa de la secretaría tiene que estar atendido toda en una actividad integral que redunda, por supuesto, en el único ser que nos interesa, las niñas y los niños. Por supuesto, los niños hidalguenses y su bienestar. Muchísimas gracias. Gracias a Sayonara Vargas, secretaria de Educación, que nos acompañó esta mañana aquí en Las Vocales. Por supuesto, a Daniel Zárate, a Quique, a Saúl en los controles, a Giselle Macías. Nos escuchamos mañana. Yo soy su amigo Andrés Torres y Las Vocales Radio por hoy se van del aire. Mañana tenemos más vocales. Escúchanos, 8:30 de la mañana por la red de Hidalgo Radio.